Magallanes, un partido de la Vinotinto, cuántos Sí. efectivos de seguridad requiere, Sí. con cuánto tiempo de antelación tienes que planificarlo, pedir los permisos municipales, hablar con todas las autoridades pertinentes. O sea, no son los 90 minutos de No, y juego no son 5 días antes. No, no. Esto lleva una planificación. Una cosa que a mí me parece fantástica es que existe el concepto de equipo. Y a veces vemos cosas que nos quedamos con muestras en los partidos, en los juegos, y nos olvidamos de eso. Y lo digo porque faltaba presentarnos ante el tercer integrante, llamémoslo la mesa de tres patas. ¿Ah? Yo Así te es. digo, si no tiene las tres patas, se cae la mesa. Es así. Bueno, Ignacio, un gusto saludarte. También saludar a Pascual Palmisano, que bueno, también forma parte de nuestro equipo. Bienvenido, hermano, a Sport Talk, la iniciativa que hemos creado en conjunto con todo el equipo de trabajo para brindar esa posibilidad a la gente de que se pueda preparar, que pueda tener herramientas para estudiar en la gerencia deportiva. No, gracias, José, gracias, Ignacio. Encantado de estar aquí y poder poner ese granito de arena para la educación deportiva, para que la gente pueda informarse de lo que es la gerencia deportiva y cuál es todo su espectro y todas las capacidades que tiene. No, porque además hay que contar a la gente, y esto a mí me encanta a veces creerme que soy presentador, porque eso lo hace la gente que va para los premios, ¿no? O sea, los tipos, tú ves los Oscars, los Grammy, y es un tipo muy serio que trata de ser jocoso. A mí lo jocoso, bueno, se me da poco, y lo serio tampoco es muy creíble, pero no importa, yo vivo mi fantasía. Y es importante que la gente sepa que Pascuale, además de José Antonio y quien les habla, está en esta iniciativa de querer nosotros discutir y presentar temas de gerencia deportiva para que al que le llegue a interesar, bueno, listo, buscas en todos los buscadores, pero sabemos que hay uno que es el que manda, que es Google. Saludos a los amigos de Google cuando quieran, aquí están bienvenidos, que es la Sports Management Academy de la Florida Global University, para que ahí puedan acceder ya de manera profunda a estos temas que nosotros vamos a ir tocando. Y hoy toco a uno que a mí me obsesiona mucho, pero a mí por observador, que es el partido invisible. Así es. Que no es tontería, ¿no? No, No para es tontería. nada. No, ¿Y no, qué es el no. partido invisible? Que la persona que va al partido o a ver el juego no solamente se va a sentar y lo va a ver, sino que está teniendo una experiencia que lo va a llenar. Y yo creo que aquí seré yo el interruptor, ya ni siquiera el presentador, porque aquí estamos o estoy yo acompañado no solamente por las otras, como decíamos, las otras patas de la mesa, sino por gente que ha tenido que trabajar ese partido invisible, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, Ignacio, también te quería complementar que el apoyo de la Universidad Monte Ávila Claro. para con la estructura académica que estamos formando, que estamos impulsando, es fundamental. También saludos a los amigos de la Universidad Monte Ávila. Y sí, como bien lo decías, Ignacio, el partido invisible, ¿no? Es ese partido que se juega antes, durante y después de la actividad deportiva que se realice, independientemente sea la disciplina deportiva que sea. Siempre existe una preparación, una ejecución y bueno, por supuesto, el post-evento que también te lleva y te deja reflexiones deportivas, administrativas, operativas y de otros índoles que bueno, ya podemos ir profundizando a medida que vayamos conociendo un poco más de esta área gerencial. Porque además hay una cosa que es muy interesante. Nosotros estamos acostumbrados, Pascual, a que de repente vemos, no sé, vamos a llevarlo a distintos ámbitos. Caracas Magallanes o Magallanes Caracas, y ya sabemos que eso es un partido que por historia, por rivalidad, tiene una convocatoria y tiene un plan de ejecución. Pero si nosotros, o también nos podemos ir al baloncesto, al fútbol, es decir, hay grandes rivalidades que no requieren de la promoción, digamos, esforzada del evento. Okay. Pero después tienes otros duelos deportivos, otros partidos, otros juegos que sí requieren de una cantidad de cosas. Pero vámonos al principio de lo que es, por ejemplo, la venta de entradas. Porque la venta de entradas no es solamente ponerlas el día del partido. No sé cómo, a ver, Pascual, hay una planificación, me imagino, que entra dentro de lo que es la gerencia deportiva. Correcto, bueno, principalmente, mira, tú eso lo divides en diferentes aspectos, ¿no? No solo es el ámbito comercial, tienes un ámbito logístico, tienes un ámbito de seguridad y tienes un ámbito deportivo, ¿no? Para
más a detalle el tema comercial, sí, evidentemente, mira, como todo show, todo espectáculo, hay espectáculos y rivalidades como un Caracas Magallanes, que prácticamente es un sold out, y ya lo que tú buscas con antelación en ese partido invisible es cómo tú maximizas la exposición de marca a los patrocinantes y los aliados comerciales que tú tienes. Okay. Y cómo a raíz de eso puedes crear una mejor experiencia con el fanático, ¿no? Ya cuando no es un partido, vamos a decir, de alta envergadura, ¿no? Donde a lo mejor la taquilla puede ser un poco más floja, uno busca de alguna manera crear promociones, crear precios atractivos, combos o cualquier tipo de tema para ese partido o ese juego, donde el fanático quiere ir en familia, que eso es lo que buscamos, y pueda tener una experiencia divertida, una experiencia entretenida y disfrutar de un buen juego. Eso de ir en familia, fíjate que es un concepto que a veces lo hemos perdido, porque decimos, bueno, el espectáculo, que la gente se divierta, y nos olvidamos de que Claro. la familia es la que quiere ir, es decir, el padre, la madre, los hijos, sean lo que sean, o los tíos, y a veces obviamos que esa diversión tiene que ser para todos. Bueno, hay que recordar que el deporte es una actividad de esparcimiento, de recreación, Claro. está dentro de la industria del entretenimiento y básicamente es poder convocar a la familia a que vaya a las actividades deportivas. Pero yo quiero rescatar lo que dice Pascual, Ignacio, muy importante. Cuando Pascual dice que el partido más importante de la jornada o los partidos que tienen mucho más envergadura comunicacional, tanto en el estadio como por temas de televisión, es donde la gerencia deportiva se esfuerza en que el patrocinante o el sponsor tenga una mayor visibilidad. Yo siento, Pascual, Ignacio, que allí está como que uno de los aspectos más importantes dentro del tema comercial en la gerencia deportiva. Entender en cuáles partidos o en cuáles actividades deportivas, en cuál evento deportivo se debe hacer énfasis en que el patrocinador o el sponsor tenga una mayor visibilidad. O sea, ¿cómo tú, Pascual, has podido, desde tu experiencia, impulsar esa finalidad con las marcas? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo es esa experiencia? Correcto. Bueno, principalmente nos basamos en dos tipos de estrategias. Una estrategia digital, ¿no? Porque evidentemente cuando hay un partido atractivo, hay más interacción en las redes. Entonces buscamos que durante esa interacción podamos hacer algún tipo de gamification, por así decirlo. Eso es hacer encuestas, hacer sorteos, rifar cosas alusivas al equipo y que el patrocinante esté amarrado en todo eso. Entonces el fanático está teniendo una experiencia digital en este caso y a la vez está asociando con una marca la experiencia que está teniendo. Entonces, tú podrías decir, Pascual, que en estos partidos de gran envergadura comunicacional, prácticamente el patrocinante ve retribuido su inversión. O sea, allí es donde verdaderamente tiene el valor intrínseco el apoyo a la actividad deportiva. Bueno, el valor intrínseco está realmente en toda la temporada, ¿no? Okay. En todos los partidos. Okay. Pero es un partido donde realmente ahí es donde tú tienes que capitalizar el fanbase que tú tienes, capitalizar las instalaciones que tú tienes, capitalizar el capital humano que tú tienes para crear esas activaciones y esas experiencias calen y toque fibra, que al final eso es lo que buscan las marcas dentro de la industria del deporte. Pero fíjate una cosa que a mí me llama la atención, y es, hay partidos en los que haces, o eventos en los que hay que hacer esa diferenciación en cuanto a la visibilidad, sí. O tú partes de la base de que siempre va a estar el sponsor ahí. ¿Tienes que hacer esa diferenciación? Depende de los juegos. En el caso de los Navegantes del Magallanes, afortunadamente tenemos una familia de sponsors bastante amplia, ¿no? Y nosotros distribuimos esos sponsors por juegos. Okay. Por series, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a la entrada del partido o del estadio, por así decirlo, a lo mejor en un Caracas Magallanes te encuentras una activación de un patrocinante, pero luego en un Magallanes Tigres te encuentras una activación de otro patrocinante. Nosotros buscamos distribuir a lo largo de todo el calendario, vamos a decir, la participación de esos patrocinantes para que sea constante. Entonces hay una planificación estratégica desde el punto de vista gerencial para activar marcas. O sea, a ver, en los tres aspectos que nombraste al principio, ¿verdad? Seguridad, logística, comercial y eso. deportivo. En el aspecto comercial, que es lo que estamos como que haciendo énfasis en este punto de la conversación, la finalidad o la conclusión del comentario es que se tiene que hacer una planificación estratégica de la temporada, identificar cuáles son los partidos que tienen esa similitud de poder exponer las marcas y que con preámbulo
se pueda conseguir el patrocinante para dicha exposición. Y bueno, según lo que vayamos avanzando, vamos poniendo otros patrocinantes y puede dar esa repercusión positiva. ¿Será algo así? Y esto nos lleva, fíjate que eso que tú planteas nos lleva a la siguiente duda. ¿Con cuánto tiempo de anticipación idealmente debe salir el calendario? Bueno, idealmente tiene que salir por lo menos 3 meses antes del inicio de la temporada. Ok. ¿Por qué? Porque cada partido es un producto. Okay. Eso. En cada partido tienes diferentes plazas, tienes vallas, tienes pantallas LED, tienes un espacio en la entrada donde normalmente colocas un patrocinante, colocas una activación, tienes a lo mejor concesiones. Okay. Y todo eso primero tú debes inventariar. Una vez tú lo inventareas, ¿no? Ya sea en una tabla Excel, en un cuaderno, como tú quieras, tú vas asignando los patrocinantes por fecha y vas coordinando con los patrocinantes la fecha donde ellos van a tener mayor impacto. Eso. Ok. Entonces, Okay. sí, se coordina por lo menos 3 meses antes. Evidentemente, entre más antelación tengas el calendario, más tiempo tienes para sentarte con los diferentes patrocinantes que puede tener un equipo y planificar de qué manera van a crear una activación que cause un impacto profundo en los participantes y que cree una experiencia que pueda asociar el valor de su marca con la experiencia que están teniendo en el momento. Y una de las cosas, estamos hablando de tickets, pero también estamos hablando de el aspecto comercial, el aspecto de la experiencia o de tratar de darle tanto al sponsor como aquel que va al estadio una experiencia, llamémosla plena. Pero también hay una cosa que yo estaba investigando en estos días, que era cómo establecen el calendario. Esto, a ver, no nos vamos a meter en el tecnicismo en el caso de, o por ejemplo, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional o la Liga Profesional de Baloncesto, pero sí estuve viendo cómo en los deportes norteamericanos, en los deportes profesionales, ellos van estableciendo el calendario para que los viajes, digamos, no es que tengas que jugar en 3 partidos no sé, en Miami y después tengas que irte a Los Ángeles inmediatamente, sino que haya algo bastante coherente con el cuidado del atleta también, porque el atleta termina siendo el espectáculo, ¿no? Ahí volvemos a como que al título de nuestro segundo episodio del podcast, que es el partido invisible. Todo lo que se tiene que planificar detrás de la actividad deportiva. Imagínate que desde la gerencia deportiva, Ignacio y Pascual, se puede planificar todos estos aspectos logísticos, de viaje, de patrocinio, de experiencia del usuario, de experiencia del fanático, cómo atender bien al fanático, de entender desde todos los puntos de vista que la actividad deportiva está directamente relacionada al entretenimiento, al show, como decía Pascual al principio. Entonces, por eso es que es tan importante y tan mágico y tan necesario planificar todo para poder ejecutarlo y después tener los análisis posteriores al evento deportivo, porque esa es otra de las cosas. Sí. Ignacio, todo evento deportivo deja unas conclusiones diferentes tomando en cuenta qué deporte incluso es el que estamos organizando desde el punto de vista o hablando desde el básquet, desde el fútbol, desde el béisbol, desde el tenis, desde el pádel. O sea, hay un sinfín de análisis que hay que ir teniendo para seguir creciendo y mejorando. Y hay un caso, por ejemplo, yo ahora estoy viendo una serie, la serie que hace HBO sobre Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Lakers de Kareem Abdul-Jabbar, de Magic Johnson, y hay el capítulo de hace unos días, resalta el momento en que Kareem Abdul-Jabbar, una figura impresionante ya en ese momento, ya incluso hasta un veterano, se empieza a dar cuenta de la relación que él debe tener y debe cultivar con el fanático. Pero esto es algo que también forma parte de la gerencia deportiva. ¿Por qué? Porque tú eres un equipo, tú eres una institución y también tienes que, creo yo, convencer, seducir al atleta, que es el protagonista, a que sienta que es el gladiador romano. No, y no solo eso, muchachos. Imagínense tener la capacidad, Pascual, y tú lo sabes bien, de poder identificar las características de tus fanáticos, que son diferentes. ¿Y cómo lo haces? Bueno, o sea, a ver, tú tienes que entender que donde tú estás gerenciando, qué deporte estás gerenciando, tienes que usar estrategias diferentes. No es lo mismo impactar positivamente a un fanático de los Andes venezolanos o a impactar positivamente a un fanático, no sé, del sur de los Estados Unidos, ¿sabes? Hay que identificar eso. ¿Cómo lo has visualizado tú, hermano? Sí, bueno, evidentemente, dependiendo de la disciplina deportiva y dependiendo de la región, es esencial conectar con el fanático. Claro. Entre más tú conectes con el fanático va a estar más metido en el juego, va a haber mejor ambiente, va a haber mejor atmósfera, va a haber mejor rendimiento deportivo. Y es conocerlo también, ¿no? Al fanático. Es que yo creo que parte de ahí. Y uno parte principalmente es desde el regionalizar
las actividades que tú estás teniendo. O sea, cuando tú vas a Barquisimeto a jugar un partido de básquet, por ejemplo, Claro. tú ves mucho orgullo jugar. Claro. O sea, y eso está en las paredes, literalmente está plasmado en las paredes, lo repite el anunciante cada 5 minutos. Claro. O sea, trata de jugar con el orgullo y el regionalismo de la región para que el fanático pueda estar más metido. Claro. ¿No? Eso es una de las formas. Otra forma avanzada que se está utilizando para conocer y maximizar y capitalizar al fanático es, bueno, a través de las mismas bases de datos. Las mismas bases de datos de equipos profesionales a nivel mundial están empezando a conocer mejor sus fanáticos, están registrando en una data qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, de dónde son, cuáles son sus ingresos anuales, Claro. a qué se dedican, si tienen hijos o no, porque así ellos pueden proyectar y saber que si un fanático tiene 2 hijos y tiene un ingreso de X cantidad, ellos pueden lanzar X cantidad de promociones Tal cual. de manera directa, ya sea su correo, ya sea a través de Instagram, ya Sí. sea a través de WhatsApp, para poder capitalizar y monetizar al fanático. Y Pascual, Ignacio, y no solamente el tema de fanático, imagínate lo importante que es el tema gerencial o el partido invisible, Claro. que tienes que identificar también el tipo de atleta que estás contratando para la actividad Claro. deportiva. No cualquier atleta, No te- por lo no. bueno que sea, se adapta a un entorno, a una ciudad, a un Pero gentilicio. veamos Messi en París. Total, o sea, hay muchísimos ejemplos históricos. Sí, sí, O sea, sí. yo te comento una anécdota que creo que ya la habíamos conversado, pero la quiero volver a repetir. El profesor Lino Alonso, que en paz descanse, una vez me decía, José, conversando, ¿no? Me decía, José, si nosotros traemos a Batistuta a la Liga Profesional de Fútbol de Venezuela, no hace 10 goles, me dice. Eso mismo decía Pastorizo también. Y yo le preguntaba a Lino, ¿y por qué tú dices eso? Y en ese momento Batistuta era el capo canonieri en Italia, o sea, era el máximo goleador en ese momento en la liga, en la Serie A. Y me decía, bueno, porque es que adaptar el talento de este jugador a nuestro entorno no va a ser fácil, porque hay particularidades como Que somos contexto. el terreno de juego, el Claro. tipo de arbitraje, las distancias de un estado a otro, la comida, el gentilicio, el tipo de fanático, a lo mejor un estadio va a estar vacío, a lo mejor otro va a estar full. Ese cambio de cultura. Total. Sí. Y entonces es lo importante de identificar que la gerencia deportiva o el partido invisible va directamente relacionado a eso, a entender al fanático, también entender a tus jugadores. Ahora, yo escucho a Pascual y él mencionaba algo que a mí me parece muy interesante y por eso la recomendación de el Sports Management Academy y todo lo que estamos haciendo también con la Universidad Monte Ávila y la Florida Global University es el siguiente. Pascual habla de regionalizar, porque tú tienes que conocer la región en la cual vas a trabajar. Pero en este mundo globalizado, tú partes de ahí, mi pregunta es, partes de ahí para después crecer, para atender también a tu fanático, a tu seguidor, que quizá no está en esa región, pero que es hincha ustedes hablaban de Guaros de Lara, y que de repente va a ir 2 o 3 veces, pero también que lo tengas en cuenta a él, ¿no? Correcto. Bueno, un ejemplo bastante clave aquí es el Atlético de Bilbao, Claro. que es un equipo Sí. bastante conocido en España, Sí. histórico. Y si tú vas para allá, a San Mamés, te das cuenta, bueno, prácticamente te hablan en vasco. Tal cual. Todo está regionalizado dentro de San Mamés. Y sus jugadores son nacidos de Y esa. todos son de allá. Pero tú ves comunicacionalmente cómo hacen todo de manera digital y buscan expandirse al mundo. Tal cual. Entonces, dependiendo del canal, ya sea in situ, ya sea digital, ya sea a nivel radial, televisivo, tú tienes diferentes estrategias. Entonces, tú lo que buscas cuando estás in situ si usted es Guaro del Aro, que es Guaro del Aro. Ok. Ya tiene que ser Guaro, así usted no sea Guaro. Y- Pero a Guaro del Lara le interesa una fanaticada a nivel nacional y su comunicación en las redes es bastante Y ahora, diferente. y ahora Instagram desarrolló una nueva herramienta. Por ejemplo, tal equipo de baloncesto, sigamos con Guaro, tiene, no sé, 100 millones de seguidores. Y ahora ya tienes que sea un canal de comunicación directo a tu bandeja de mensajes, de mensajería privada dentro de Instagram. A través del broadcast. Sí, Nosotros exactamente. En Magallanes estamos haciendo unos trabajos. Fíjense. Esta temporada, pero sí, ahorita lo que se busca es, bueno, es que tú siempre vas a tener 2 tipos de manera de llegar al fanático, ¿no? O 2 tipos de manera de sonar en la calle, por así decirlo. Puede serlo una estrategia, como dicen en inglés, outbound, que es a nivel de amplitud, que son todos estos sistemas radiales, que son las redes, que es la televisión, pero tienes también un mecanismo que se llama inbound, que es prácticamente un marketing directo, que es lo que buscamos cuando mandamos correos, cuando mandamos mensajes,
Los grupos de WhatsApp, todo ese los tema. grupos de WhatsApp. Y ahorita lo que está haciendo Instagram, y en este caso WhatsApp también, están abriendo estos canales de broadcast que sirven para informar al fanático. Y de manera inmediata, Y además. de manera Eso, ya no inmediata, tienes En vivo. una tercera persona. en particular es algo que cualquier equipo en Venezuela tiene que aprovechar porque tienes una comunidad al alcance de tu dispositivo Claro. de manera directa. Que ya está suscrita. Que ya está suscrito, Claro. no es que tienes que poner una pauta radial para que Nada, te nada. en un partido el fin de semana o alguna promoción, Claro. sino puedes lanzar todo. de una Sí, manera más hay que directa y más afianzarse. efectiva. Sí, hay que afianzarse en esas plataformas comunicacionales digitales. Muchachos, ¿saben que hay unos casos de éxito bien particulares que yo quisiera nombrar? Por ejemplo, el Real Madrid, Yankees de Nueva York, son instituciones deportivas que han podido trascender a nivel mundial la fanaticada. Manchester United, Por claro. ejemplo, o sea, Magallanes, sí, sí, es verdad, Claro. Magallanes, claro que sí, hay fanáticos Magallanes por el mundo, de Leones del Caracas, es así, pero la estrategia de cómo comunicar, de cómo enganchar con el fanático, independientemente de qué país sean o de qué ciudad sean, es porque hay una estrategia detrás, hay una planificación de cómo ellos quisieron que el mundo los viera. Obviamente va acompañado de todo el tema de las victorias y las grandes instituciones que son, ¿no? Pero serían unos casos de éxito, unos casos de estudio bien particulares, bien interesantes, que nosotros podemos adecuarnos o que podemos copiar en el buen sentido de la palabra para seguir creciendo en nuestras entidades deportivas en toda Latinoamérica. Y para profundizar en estos temas, seguramente en nuestras plataformas de estudio vamos a poder tener estos casos de éxito, casos de estudio para que, bueno, los equipos profesionales y los que no son profesionales, que estén en vía a ser profesionales, tengan esa experiencia o tengan esa información. Y es que además tú planteas un caso que es muy interesante, que se dio a finales de los 90 cuando aparece todo este mercadeo en el fútbol, la venta de camisetas a nivel mundial. El Manchester United le discutía ese liderazgo a los Yankees de Nueva York. Y uno no sabe digamos, qué parte era más curiosa, si que Manchester United tuviese en ese momento tanta afición en los Estados Unidos o que los Yankees de Nueva York, que era un equipo de béisbol, tuviese tanto movimiento de merchandising, tanta cercanía con su seguidor fuera de los países que jugábamos béisbol. Pero yo quiero insistir con que hoy en día, a través de los estudios que tú bien dices que se hacen y a través de esta herramienta que nosotros estamos, digamos, de una manera muy somera, pero que estamos recomendando, Claro. se pueden llegar a estos casos de que no te sorprenda que a través de Instagram tienes ahora el broadcast, a través del cual puedes llegar de manera directa, que no necesitas eso. Ahora tengo que escuchar el programa de radio dedicado, que es a las 8 de la noche, y de repente a las 8 de la noche tengo un compromiso familiar. Ese día no lo puedo escuchar. Total. O sea, hay que sacarle mucho provecho a eso. Pero no solamente utilizarlo, sino saber por qué lo vas a utilizar. Correcto, y todo forma parte de ese partido invisible, por así decirlo, o por ejemplo, este caso que estamos conversando, ¿no? Que a nivel comercial, lo que se busca es enganchar con el fanático, ya sea de la manera que sea, cómo tú le avisas que hay un juego, luego cómo tú promocionas que hay ese juego, luego cómo tú realizas y creas esa experiencia que tú quieres que ellos vivan y con qué patrocinante quieres hacerlo. O sea, es una planificación bastante interesante, ¿no? Que luego tiene sus aspectos logísticos, sus aspectos de seguridad. Legales. Legales, José Antonio nos puede explicar a nivel de seguridad, ¿no? O sea, por ejemplo, un Caracas-Magallanes, un partido de la Tinto, ¿cuántos efectivos de seguridad requieres? ¿Con cuánto tiempo de antelación tienes que planificar los permisos municipales, hablar con todas las autoridades pertinentes? O sea, no son los 90 minutos de no, y no son 5 días antes. No. Esto lleva una planificación. Porque además, lo que yo veo en el fútbol y lo que yo veo en el béisbol, también lo he visto en el baloncesto, es que hay un tema que está referido al orden público, me refiero a las fuerzas de seguridad pública, pero también hay una contratación de seguridad privada, por ejemplo. Y esto lo que lleva es precisamente a cuidar a ese fanático. Tienen diferentes roles, Ignacio. Hay diferentes roles en temas de seguridad pública, privada, dependiendo la cantidad de aforo que sea el recinto deportivo donde vas a recibir la actividad deportiva, dependiendo cuál va a ser o cuál es la magnitud del evento, a qué se refiere, si es una eliminatoria al mundial o si es una serie del Caribe como la tuvimos acá en Venezuela, todo, o sea, el tema del estacionamiento, o sea, todo lo que está detrás de un evento deportivo, que las personas se sientan en el televisor, prenden el televisor o van al estadio y ven la actividad deportiva, tiene demasiadas cosas
por detrás que hay que hacer, que hay que realizar y que hay que hacerlas bien. Y sobre todo eso, hay que planificar con Total. tiempo. Y para eso se necesita de gente capacitada, gente preparada, personas con una experiencia, personas con un aprendizaje constante, porque además esto es cambiante. Esto no es que nosotros, las personas que organizaban un partido de fútbol, de béisbol, de básquet, hace 15 años a lo mejor necesitan otras herramientas para adaptarse a lo de hoy. Esto es el cirujano. Sí, Esto es lo mismo que el médico cirujano, que antes operaba de una manera, pero que permanentemente va digamos, actualizarse. actualizándose, va a congresos. Claro. ¿Por qué? Porque tienes que estar, y hoy en día que la tecnología va tan rápido que no nos permite ni siquiera acostumbrarnos a unas herramientas. Yo tengo una última duda, porque ¿qué pasa? Para mí, a mí cuando me escribe, por ejemplo, no sé, cualquier evento deportivo es muy fácil que a mí me seduzca, pero porque a mí me gusta y estoy muy pendiente. Y estamos hablando mucho del fanático, que en el fútbol lo llamamos hincha, pero en otros deportes lo llamamos fanático. Claro. Pero ¿qué tanta importancia se le da al que no es fanático? Es decir, que no va todos los días o no va todos los fines de semana, pero que también es un mercado que hay que seducir. Porque si yo manejara un equipo deportivo, yo prefiero que haya mucha demanda de entradas y no se me quede ninguna fría, a que yo tenga mucha oferta y no haya demanda. Entonces, ¿qué tan importante? Porque ese es un grupo que tienes que seducirlo de una manera muy diferente, ¿no? Y que yo creo que es un gran reto de la gerencia deportiva, Pascual, ¿no? Poder hacer que tengamos público nuevo constantemente, estar cautivando, enamorando constantemente a la fanaticada nueva, Sí. incluso a las nuevas generaciones, porque si te das cuenta, uno de los estudios, hablando de fútbol, por ejemplo, indican que las nuevas generaciones que están acostumbradas al tema de inmediatez, Sí. que quieren todo rápido, cuesta que se sienten a ver un partido de 90 minutos. Ahora las estrategias que tienen que existir o que tienen que tener la gerencia deportiva para cautivar a ese nuevo fanático son unos grandes retos, ¿o no? Totalmente. Fíjate que ese fanático que no es el hincha leal, por así decirlo, sino que en inglés se le conoce como el casual fan, Sí. ese es el objetivo de cualquier club del mundo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, porque Okay. ya tú tienes una base de fanáticos y tu objetivo es hacerla crecer. Tú quieres que sean muchos más fanáticos. Entonces, si ya tienes el fanático normal, lo que te queda es el fanático, que bueno. Es circunstancial. Sí, que circunstancialmente le gusta ir a partidos de cocodrilos de Caracas. Está el que ha escuchado de que hay un equipo en Caracas llamado Cocodrilos. Y que hay una buena partidos, experiencia. y que hay una buena experiencia. Okay. Está el que no se ha enterado. Entonces tú lo que buscas es que hasta que el que no se ha enterado se entere y ver de qué manera tú lo atraes y lo enganchas. O sea, se hace esa segmentación a nivel, por ejemplo, de la gerencia deportiva. Por un lado tengo a los que son mis hinchas fieles. Hinchas fieles a los que evidentemente tú Les tienes das. que cuidar, Conscientes, cuidar, exacto, impulsar, cuidas. y tú le das el mejor espectáculo posible. Ok. Pero tú quieres que además de ese fanático fiel se pueda ir más gente, porque ¿sabes qué es bonito ver el estadio full? Claro. ¿Entiendes? Normalmente hay 2.000, 3.000 hinchas que son los fanáticos fieles que van, pero cuando van 10.000, 15.000 personas... Claro. ¿Sabes qué me pasó ahorita? Que hace unos meses que fui a Argentina, quería ir a o un partido de Boca o un partido de River, porque estaba con una chica que era mi pareja y yo quería enseñarle un partido de estos. No se venden entradas para esos partidos. No, ya no existen. Ya son todos Claro. abonados. Pero, Ya las vendieron al principio. pero te del dicen, por torneo. ejemplo, el caso de Boca Junior tiene, creo que son 110.000 abonados. El estadio cabe en 40.000. Y además hay Wow. una labor de gerencia deportiva de decirle a los 70.000 que no van a entrar al estadio, sigue siendo abonado. Y nunca se cansan en tratar de que su fanaticada crezca. O sea, Pero lo pasa con los Yankees de Nueva York. Porque tú mencionabas a los Sigue Yankees. siendo abonado, compra mercancía mía, compra Exacto. camisa, compra memorabilia, Paga el paquete de televisión. ve mis partidos en la tele. O sea, es lo que te digo, a lo mejor hay fanáticos que no les gusta ir al juego, ya sea porque está muy Bueno, lejos, termina tarde. o porque tienen compromisos al momento. Claro. Pero eso no quiere decir Que no lo ese siga. fanático no pueda Y entonces- comprar en la Claro. del equipo, que no pueda consumir material del equipo. Claro. y esa es una de las estrategias comerciales de los grandes equipos o grandes instituciones deportivas. Poder renovar constantemente el material POP, las camisetas, Bueno, hoy en la- día, cada 6 meses, cada año, temporada. porque eso ayuda a que la gente vuelva a enganchar con el equipo. La franela nueva, quiero la nueva camiseta del básquet, quiero la nueva camiseta del Pero béisbol. también está la otra cara de la moneda, y es un tema que lo hemos hablado mucho fuera de micrófono, que son los Atléticos de Oakland de hoy en día. Un equipo al cual Claro. no va la gente al estadio, por eso están planificando un cambio de Se zona. se reinventan. Casualmente fue más gente al boicot. Exactamente.
porque se van de Oakland. porque probablemente se vayan de Oakland. Sí, y de hecho apareció incluso el comisionado de las Grandes Ligas a decir, oye, me parece maravilloso, pero que vayan a todos los partidos. Claro. Lo que sucede aquí es que, bueno, cuando tienes un estadio que es como el Coliseo allá de Sí. Oakland, que Sí, o sí, sea, es súper una capacidad que no tiene sentido para la cantidad de fanáticos que normalmente van a los juegos, evidentemente es así, porque cuando un fanático va a ver un espectáculo y ves que el espectáculo está medio vacío, ya por sí Sí, tienes La energía te un cambia, sentido sí, sí. totalmente diferente. Muchachos, y pudiéramos hablar 5 horas más de estas Sí. experiencias que hemos tenido, de todo lo que nos gusta el deporte, la gerencia deportiva, del partido invisible, porque hay muchísima tela que No, y lo cortar. seguiremos hablando en otras apariciones. Totalmente, pero obviamente nosotros solamente estamos acá sembrando esa semillita que va Sí. a hacer que las personas quieran saber más, quieran enterarse más de lo que se trabaja, de lo que se cocina dentro de la gerencia deportiva, dentro de la industria del deporte, y bueno, vamos a tener las plataformas para eso. Y que además hay una intención que a mí me parece que tenemos que dejarla muy clara siempre, y es que la intención es construir. Sí, Aquí nosotros nos estamos dedicando a contar experiencias para que a los que tengan esa intención, esa vocación de decir, oye, en Venezuela, sí, que hay gerencia deportiva, pero hace falta más gerencia deportiva. Aquí están las herramientas. No te tienes que ir a Madrid, no te tienes que ir a Barcelona, sino que aquí están las herramientas. Yo voy a insistir con nombre y apellido, pues si no las cosas no sirven. Uno tiene que decir nombre y apellido. Con la Florida Global University, Sports Management Academy, la Universidad Monte Ávila y una cantidad de aliados que van a estar sumándose progresivamente, que cuando se sumen ya los verán. ¿Para qué? Para promover la gerencia deportiva. Y yo voy al caso del fútbol. Se está promoviendo la formación de entrenadores, que eso hacía mucha falta, y ahora también se está promoviendo. Nosotros desde aquí estamos poniendo un granito. Nosotros no estamos descubriendo el agua tibia, lo que estamos es sugiriéndole a la gente que le interesa la gerencia deportiva, aquí hay una herramienta, aquí hay una Bienvenidos. posibilidad. Y además una posibilidad al alcance de todos. Así Aquí no es. tienes que irte a vivir a Madrid, a Barcelona, a Milán o a Miami. Aquí tienes esta posibilidad. Y yo Así creo que es. esa es la manera de construir deporte y construir país. amén, Hay que hacer país. así es. Bueno, señores, hasta el próximo café, ¿no les parece? Sí, señor. Hasta el próximo, a Adelante. pesar de que el único que se lo ha tomado soy yo. Ustedes No, yo tienen- tomé, mira. Ah, aquí, mira. Pascual no toma café. Bueno, no, Pascual tiene una razón y se la aceptamos, pero aquí que sepan, los invitados van a tomar café porque hablar de deporte se habla con café. Es así, hermano. Hasta el próximo.